Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el y la protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en nuestro canal de Instagram o utilizando el QR que va a aparecer en pantalla y se va a sostener durante toda la hora del programa. En el momento que quieras, escaneás y nos mandás ahí tu pregunta. Hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental hacer concientización. Estoy hablando del mosquito y enfermedades que transmiten. Dengue, Zika, chikungunya, que son transmitidas por un vector en particular, el Aedes aegypti, que tenemos que saber para poder identificarlo, evitar esos criaderos donde crecen estos mosquitos y después terminan generando la transmisión de estas enfermedades, que en el 2024 hemos tenido cifras récord en nuestro país, y la clave es la prevención y el conocimiento. Por eso vamos a tener la visita de un especialista que nos va a ayudar a entender todo lo que necesitamos saber sobre estos mosquitos y la relación con estas enfermedades. Además te voy a estar contando datos sobre nuevo trabajo que vinculan a la proteína con la longevidad. Proteína, músculo, longevidad. Toda la información de este nuevo estudio en el programa de hoy. Pero quiero ir ya a saludar y recibir a mis compañeros del panel. Lo hacemos con fuerte aplauso. ¿Cómo andan? Doctor Gabriel Lapman, nefrólogo cardiólogo. Muy feliz de estar nuevamente aquí en ADN Buena Salud, informando a todos sobre temas de salud y no tanto de noticias que no te ponen ya el día de mal humor. Hoy voy a hablar de algo que es muy importante, es la vitamina K2, como dice ahí el graph. ¿Por qué quiero hablar de esta vitamina? Primero principal, porque recientemente, no todo el mundo conoce, pero en una de las revistas más importantes del mundo, The Lancet, se reveló en un artículo de que es osteoporosis la importancia del agregado nutricional de esta vitamina. Así que vamos a contar un poquito por qué es fundamental que la puedas obtener y por qué tiene tantos beneficios, no solo en el hueso, sino también en la circulación y en la longevidad. Es una vitamina que es de las últimas descubiertas, pero que fundamentalmente con la alimentación no aportamos. Por eso es tan importante conocerla, saber dónde está presente, en qué alimentos puede llegar a estar, aunque no están en nuestro patrón alimentario habitual, pero para poder saber de qué manera aportar esta vitamina clave para nuestros huesos y para nuestro corazón. Exacto. Nutri, Delphi Zimmerman. ¿Cómo están? ¿Cómo anda hoy? Bien, todo bien. Muy contenta de estar un día más acá con ustedes y con la gente del otro lado. ¿Qué tema nos propone? Hoy les trajo un juego A ver. divertido, distendido. Vamos a hacer el semáforo de los hábitos. Vamos a plantear diferentes hábitos, dietas, modas que hay al respecto de la salud, principalmente de la nutrición, y le vamos a poner una escala con el semáforo a ver si es rojo, o sea, si es un hábito que no recomiendo, si es verde, que es un hábito que va, o puede estar amarillo ahí, depende. Así que muchos de esos hábitos nos los estuvieron mandando con nuestras vías de comunicación, a nuestras redes sociales o a través del QR, que nos mandan esos hábitos que hacen, y vamos a tener la devolución de la Nutri con este semáforo. Doctora Evangelina Cueto, ¿cómo anda la pediatra del equipo? Muy bien, muy contenta una vez más de estar acá. Hoy traigo un tema que está vinculado a lo que me pidieron vía Instagram, que es conversemos sobre selectividad alimentaria. ¿Qué sucede? Porque cada vez más son los chicos, las chicas que empiezan a restringir grupos de alimentos o alimentos específicos, y hay que tratar de codificar de qué se trata esto para separar si es simplemente una etapa del desarrollo o se trata de un espectro más vinculado a lo patológico. Y en caso de que se instalen estas selectividades, ¿qué hacer? ¿Cuándo considerar suplementos? Y mucho más. Muy bien, muy importante este tema para el control y el manejo con nuestros hijos. Pero hay que pensar, cada mañana arrancamos el día pensando con los ejercicios de pensamiento lateral, activando neuronas. Va la pregunta del día, a ver si ustedes en su casa la pueden resolver, y aquí el equipo también le da una respuesta. Un hombre que no llevaba paracaídas saltó de un avión, cayó sobre terreno duro, pero no se lastimó. ¿Por qué? Dicen, es muy fácil. La Nutri se muerde el labio. Lapman dice, es fácil. Todo tuyo. Regalito. A ver, esperen. La de pediatra el López, ¿qué avión dice? estaba estacionado. Exacto. No estaba volando. Eso. No estaba volando. Igual Estaba en tierra. Estaba en Estaba en tierra. tierra firme. Ojo, depende de la altura para no golpearse y no hacerse nada. Es Era controversial. como que te Son tiraba. altos. No sé, son altos. Bueno, muy bien. Esa es la respuesta. Están regalando. Tan fácil, Tan los fácil. últimos han sido muy fáciles, pero no Bueno. importa, sea fácil, difícil, lo importante es mover y activar
nuestras neuronas. Voy a ir ya a saludar y recibir a la doctora Alejandra Gayano, que nos visita en el programa de hoy. ¿Cómo estás, doctora? Bien, ¿vos? Un gusto saludarte. Ella es médica, infectóloga, pediatra, jefa de infectología del Hospital Materno Infantil de San Isidro, hablando de esta relación de los mosquitos con las enfermedades infecciosas. Bueno, nosotros sabemos que en Argentina tenemos sobre todo 2 eventos que tenemos que cuidar muchísimo con respecto a las enfermedades infecciosas, que son dengue y fiebre amarilla transmitidas por mosquitos. Y después tenemos en países de la región otros virus que también son transmitidos por mosquitos, que son Zika, Oropuche y chikungunya. Nosotros no tenemos circulación en Argentina en este momento, pero sí lo que tenemos que saber es que todos se transmiten por mosquitos, con lo cual es extremadamente importante evitar las picaduras de mosquitos, por un lado, y eliminar los criaderos de los mosquitos por el otro. Hay que tener en cuenta, yo mencionaba el Aedes aegypti, es el que transmite el dengue. El Aedes aegypti sí transmite dengue, puede transmitir otros virus también, y sobre todo también es un vector potencial de fiebre amarilla. Sí. La fiebre amarilla, que es una enfermedad grave, potencialmente mortal, que nosotros no tenemos circulación activa en Argentina, pero sí tenemos áreas de favorabilidad o de riesgo de transmisión, porque tenemos mosquito y tenemos el vector como el mono. La fiebre amarilla tiene 2 ciclos, el urbano y el selvático. El selvático se produce por otros mosquitos, pero el urbano se transmite y se puede producir por el Aedes aegypti también. Es el mismo mosquito que el dengue. ¿Qué condiciones favorecen la aparición de estos mosquitos? Bueno, la humedad, el calor, el cambio climático, el agua para que crezca la larva del Aedes aegypti. En general es agua de bajo nivel, clarita o un poquito sucia. No es el agua de los pantanos. El agua de los pantanos no genera crecimiento justo del Aedes aegypti. Por eso es un mosquito de hábitos peridomiciliarios. Por eso es tan importante que en nuestros domicilios descacharremos las cosas que parecen totalmente banales, el platito de la maceta, el florero, si tenemos algo en el jardín, un tobogán, una goma para que jueguen los niños. Cada vez que llueve nosotros tenemos que eliminar el agua que queda acantonada ahí. Muy bien, le voy a dar lugar al equipo para que se sume con preguntas. El doctor Gabriel Lappmann te va a saludar. Muy interesante lo que estás comentando. Te pregunto 2 cosas. Uno, el año pasado no hubo tanto dengue, no sé cómo vendrá este año, pero yo me había ido a vacunar, vacuné a mis hijos, todo, pensaba que venía, compramos todos el repelente. Muy bien, muy bien. No hubo nada o muy poco. Este año, ¿cómo viene por un lado? Y después esto de la fiebre amarilla me sorprende porque es algo que normalmente para viajar, me acuerdo, me he vacunado, pero para viajar quizás al Caribe. Pero esto es algo que tendríamos que también vacunarnos, tener en cuenta. Sé que es una vacuna en la vida. Mira, en Argentina fiebre amarilla se vacuna solamente en los lugares de potencial transmisibilidad, que es el norte de nuestro país. Bien. Hay departamentos específicos donde sí, si bien no hay circulación activa ahora, hay que vacunarse y es parte del calendario nacional de inmunización. Se vacunan los niños a los 18 meses y se les da una dosis extra a los 11 años porque la inmunogenicidad de la vacuna no es tan buena cuando uno se vacuna siendo menor de 2 años. Bien. Y después también las personas adultas que no se hayan vacunado por calendario se tienen que vacunar. Solo los que viven en esa zona o nosotros, si viajamos, por ejemplo, a la selva misionera, nos tenemos que vacunar, o como vos bien decís, cuando viajamos al extranjero y hay circulación de fiebre amarilla. Eso por un lado. Con respecto a dengue, que me preguntabas cómo va a venir este año, mira, hay diferentes escenarios. Yo creo que no va a ser el brote que tuvimos hace 2 veranos. Sí, ese fue terrible. Bajo ningún punto de vista están las condiciones dadas para que suceda eso. Yo creo que cuando vos me preguntas por qué estamos mejor, es multicausal. Yo creo que hubo muchísimo trabajo de los equipos de salud, de las personas, de los municipios, de las provincias, de todos para descacharrar, para protegerse de la picadura del mosquito. Ese año, como que nadie estaba demasiado alertado que podíamos tener dengue
menos en Capital o en Provincia de Buenos Aires. Totalmente. Entonces a veces los médicos, por ejemplo, había alguien con fiebre, con dolor ocular y no sospechaban dengue. Y las personas tampoco tenían mucho cuidado con el mosquito. Nosotros en Argentina, en un momento del país, no había dengue. Entonces es como que nos tenemos que acostumbrar y medio que ese año nos acostumbramos a los golpes. Claro. Después de eso hubo mucho trabajo, mucha alerta, muchas recomendaciones. Las personas, como hiciste vos, se cuidaron del mosquito, se ponían repelentes. Muy importante en los niños pequeños también, en los carritos o en las cunas, poner los tules, ponernos todo el tiempo repelente de mosquito. El que ya tuvo dengue ¿qué medidas tendría que tomar esa persona? Porque hay mucha gente que Claro. tuvo dengue. A ver, hablemos de primero la primera infección y los síntomas que pueden estar asociados y después nos metemos con la reinfección. Bueno, la primera infección puede ser asintomática o podés tener fiebre, dolor muscular. Una de las características es que podés tener dolor detrás de los ojos, que es bien característico de dengue, dolor de cabeza y en algunos casos evoluciona a ciertas hemorragias, en algunos casos pueden bajar las plaquetas. Eso puede evolucionar también, aunque sea la primera vez que vos tenés dengue, a un dengue hemorrágico, que es el más temible y el que tiene un poco más de mortalidad. Puede tener dolor abdominal. Los niños, a diferencia de los adultos, tienen más síntomas gastrointestinales cuando tienen dengue. Y después ya, la segunda enfermedad por dengue puede llegar a ser un poco más complicada. Se hicieron varios estudios en Latinoamérica, incluso en Argentina. Si uno tiene buen acceso al sistema de salud, en general, tanto la primera como la segunda enfermedad no evolucionan a la gravedad. Sabemos que no hay un tratamiento específico del dengue, sí sabemos que hay que hidratar, si alguien tiene algún fallo cardíaco, poner medicación para eso. Con las medidas de sostén aplicadas a tiempo, en general las personas tienen buena evolución. El problema es que muchas veces pasa como una fiebre inadvertida o incluso los médicos a veces no evalúan la verdadera gravedad del paciente. Y por eso, además ese año de haber muchísimos casos, hubo una alta tasa de letalidad, más letalidad que en algunos países de la región. Volviendo a la prevención, el rol de la vacunación. La vacuna es una vacuna segura y efectiva, pero es complementaria, es totalmente complementaria del control. Nosotros sabemos que fiebre amarilla no lo vamos a controlar. Fiebre amarilla sí, perdón. Sí. Fiebre amarilla se controla y la estrategia principal de control de la enfermedad por fiebre amarilla es la vacuna. Con dengue no. Dengue lo más importante es evitar la picadura del mosquito y descacharrar. ¿Y hay algún grupo poblacional que se justifica la vacunación, en otro no? ¿Cómo es? A ver, la vacunación es una vacuna segura y efectiva, con lo cual la persona que se la puede aplicar se la tiene que aplicar. Okay. O sea, yo por lo menos tengo como con ese pensamiento. Está contraindicado en personas que tienen bajas las defensas, en personas embarazadas. Tiene más indicación porque es más efectiva en las personas que ya tuvieron dengue. En las personas que no tuvieron dengue también es efectiva, no es tan efectiva, más o menos un 70% para prevenir enfermedad grave y hospitalizaciones. O sea, quizás tenés la enfermedad pero no la pasás tan mal como si no hubieras tenido la vacuna aplicada. Alejandra, tenemos que ir dándole un cierre a esta entrevista, pero me gustaría tu mensaje final vinculado sobre todo a la prevención, que es lo que estamos hablando, y la importancia fundamental que tiene justamente en esta situación. Bueno, en las estrategias de salud pública, las vacunas son las estrategias de salud, junto con el agua potable, que más vidas han salvado en la historia de la humanidad. Y en ese sentido, todas las enfermedades inmunoprevenibles deben recibir la vacuna según calendario. Nosotros en Argentina tenemos un calendario robusto, son vacunas seguras y eficaces. Y por otro lado, otra medida de salud pública altamente efectiva es la eliminación de los reservorios de los mosquitos. Básicamente el control del dengue tiene que generarse con la eliminación de las larvas de los reservorios. Siempre las medidas preventivas de salud pública son muy importantes y la aplica en general la población.
En este caso puntual yo quiero que me autoricen a hablar de otra enfermedad prevenible por vacunas, que es la tos convulso coqueluche. Nosotros en Argentina, exactamente, estamos con un brote de coqueluche. Ya hay 5 fallecidos en Argentina de coqueluche, niños sanos que si hubiéramos generado las estrategias preventivas a tiempo estarían vivos. Con lo cual les pido también a las personas que se vacunen, a las madres si están embarazadas que se vacunen y que lleven a vacunar a sus niños menores de 2 años. Y con respecto a los mosquitos, por favor que prevengan la picadura del mosquito y eliminen los reservorios. Muchas gracias, doctor Alejandro Gaino, médica infectóloga, pediatra, jefa de infectología del Hospital Materno Infantil de San Isidro. Muchas gracias por tu visita y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos dejan al Instagram o utilizando el QR, el sistema va seleccionando tu consulta y sale al aire. A ver qué nos dice. Trato de dejar las harinas blancas, pero me mareo con tantas opciones. ¿Cuál es la más saludable? ¿Qué le respondemos en este caso, licenciada Delfina Zimmerman? Bueno, es verdad que ahora hay mucha conciencia del tema de las harinas blancas, que a veces uno habla de hidratos, de harina y como que confunde todos los términos. En realidad la harina es algún cereal, o a veces hasta un fruto seco o alguna legumbre, procesado que va a quedar la harina del producto. El tema con la harina blanca, que es la harina de trigo, que generalmente es una harina más procesada, más inflamatoria, que por ahí viene acompañado generalmente en realidad de todo otro combo. No es simplemente la harina blanca que tengo en casa que hago casera. O sea, igual cuando hablamos de harina blanca estamos hablando de esa harina refinada y en definitiva cuando se va refinando se le van sacando todos los nutrientes, la fibra que pueda acompañar al grano. Exacto. Entonces, a lo que voy con eso es, si vos vas a preparar un día, no sé, pizzas caseras, si compras una harina blanca y la haces vos, no pasa nada. Ahora, en el día a día, en realidad lo que hay que buscar es lo más entero posible el grano. Entonces, por ejemplo, si yo reemplazo para hacer unos pancakes, un budín, una avena, la avena lo que es, ni siquiera es una harina, es el cereal entero, tiene su cáscara, conserva todos sus alimentos, es más natural. Entonces, es un buen reemplazo hablando de hidratos. Otra manera de incorporar a veces grasas saludables es usar harinas del fruto seco o harinas de legumbres. Por ejemplo, a mí me encantan las harinas de legumbres porque quieras o no, es una legumbre procesada que dentro de una preparación con todo el resto de agregados ni se siente y estás, quieras o no, incorporando legumbres. ¿Enteras es mejor? Sí. Ahora, si yo no puedo consumir enteras, si ya me hago un pan con harina de garbanzo, está espectacular. Me hago un fainá casero, es espectacular. Es una manera de consumir. Entonces, en realidad es ir variando, depende de qué quiero hacer y poder incorporar más nutrientes y más alimentos. Muchas gracias, Delfi. Nos metemos ya con las noticias y un nuevo trabajo que presenta nuevas evidencias sobre la proteína y su relación con la longevidad. Una revisión publicada en OUP Academic por investigadores europeos y norteamericanos reabrió el debate sobre las recomendaciones clásicas de consumo proteico. El trabajo analizó decenas de estudios en adultos mayores sanos y concluyó que la ingesta habitual de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso al día podrían ser suficientes para mantener la masa muscular y la funcionalidad física con el paso de los años. Los autores señalaron que los mejores resultados se logran con un rango entre 1 y 1,6 gramos por kilogramo por día, especialmente cuando se combina con actividad física o entrenamiento de fuerza. Este nivel de aporte favorece la síntesis proteica, previene la sarcopenia y sostiene la fuerza, aspectos centrales para un envejecimiento saludable y activo. El análisis también destacó beneficios más amplios. Una ingesta adecuada de proteínas ayuda a conservar la salud ósea, mejora la regulación metabólica y reduce el riesgo de caídas y fracturas, factores que impactan directamente en la calidad y esperanza de vida. Estos hallazgos proponen revisar las guías nutricionales vigentes y personalizar las recomendaciones según edad, nivel de actividad y composición corporal. Estudio importante publicado en una prestigiosa revista en adultos mayores nos marca que nos estamos quedando cortos con las recomendaciones de proteína. Generalmente recomendamos 1 gramo acá de proteína kilo por día. Sin embargo, nos dice, eso es insuficiente, tenemos que aumentar hasta un 50% de esa recomendación. Estamos quedando muy cortos. Estábamos, mientras pasaban el informe, haciendo las cuentas de si llegábamos o no a la proteína, todo el mundo calculando, ¿no? Y hay un tema muy importante con esto del requerimiento proteico, que es a veces lo relacionan simplemente y lo sigue una persona que entrena mucho o está haciendo deporte o busca un aumento de músculo o busca descenso de grasa y en realidad es algo que nos tenemos que estar fijando todos y principalmente en 2 etapas muy importantes de la vida, que es la adolescencia, por todo esto del crecimiento y el desarrollo que hay, que la proteína
proteína es esencial para generarlo, y el adulto mayor, porque el adulto mayor va perdiendo masa muscular y también va teniendo menos disponibilidad constante a comida. Lo que quiero decir es que quizás socialmente no se junta tanto, no tiene tantas ganas de cocinar, no tolera tan bien las carnes, no se toma el trabajo de poder ir, entonces va perdiendo la incorporación de proteína. Y eso es fatal para el músculo y eso es fatal para la longevidad y mantenerse sano, fuerte y poder moverse. Totalmente, es fundamental esa proteína porque te va a ayudar a que vos generes más proteína, a darle más estructura al músculo, evitando la sarcopenia, que es uno de los grandes problemas que estamos viendo, sobre todo en los adultos mayores. Cada vez vemos más esta pérdida de la masa muscular que termina en la sarcopenia, generando todas las consecuencias que tiene asociado. La saciedad, el aporte de la proteína como generador de saciedad, o sea, son múltiples los beneficios que tiene la proteína en nuestra salud a nivel general, muscular y metabólica. Sí, y se ve mucho, sobre todo en esa etapa, que las elecciones que van eligiendo son esas más fáciles de, bueno, agarro un paquete de galletitas y le unto mermelada, o en la comida un pan con queso. Entonces, no hay lugar para la proteína. Y te digo más, la proteína en parte que genera el músculo, que es esto tan importante, es lo que puede llegar a generar que evites una fractura. Para una persona, un adulto mayor, tener una fractura ya baja mucho la calidad de su vida y la recuperación es mayor. En cambio, la proteína, que aumenta el sistema inmune, que ayuda a generar más músculo, que ayuda a poder tener movilidad por mí mismo, es longevidad, o sea, son años y calidad de vida. Así que es muy importante tener en cuenta esto. Esto que marcaste vos con la prevención de las fracturas es fundamental. Sarcopenia, osteopenia, osteoporosis, artrosis, la debilidad y el desgaste del cartílago articular, que también depende mucho de que el músculo sostenga ahí. Entonces, en definitiva, te está protegiendo y dando una mejor salud, y para eso es fundamental aumentar el consumo, el aporte proteico, y siempre nos habla la Nutri de distribuirlo a lo largo del día para tratar de llegar a estos niveles que hoy en día la evidencia científica nos está recomendando de aporte de proteína por día. Tenemos que hacer un breve corte, Delphi. Cuando volvemos nos vas a estar contando y dando devolución a esos hábitos que nos mandaron con un semáforo. Se viene un semáforo al centro del estudio de ADN Buena Salud y la Nutri va a poner el rojo, verde, amarillo a esos hábitos que ustedes nos estuvieron mandando utilizando nuestras vías de comunicación. El doctor Gabriel Lapman nos va a hablar de la importancia de la vitamina K2, dónde se encuentra, cómo aportarla, qué efecto tiene para nuestros huesos justamente y para nuestro corazón. Y la doctora Evangelina Cueto nos va a hablar de la selectividad alimentaria en la infancia y en la adolescencia, un tema que tenemos que prestar muchísima atención como padres. Breve corte y enseguida seguimos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en nuestras vías de comunicación, redes sociales o utilizando el QR que aparece en pantalla. Y ahí habitualmente nos mandás preguntas o directamente nos decís situaciones que hacés, hábitos que tenés, y para eso la Nutri nos va a dar la devolución de los hábitos que más frecuentemente nos estuviste mandando. No, y es muy importante esta sección fuera del juego, y lo vamos a hacer divertido porque muchas veces vemos cosas en redes sociales o hábitos que tienen otras personas y no todo funciona para los mismos requerimientos, y hay que tener cuidado porque a veces hasta hay hábitos que copiamos o imitamos que no nos hacen bien, así que ojito con eso. Bueno, entonces sale el semáforo de los hábitos. Vamos a ver el primero de los hábitos que nos estuviste mandando y nos dicen agua con chía como antiinflamatorio. El uso de agua con chía como antiinflamatorio. ¿Sirve o no? Hábito de desayunar rojo. No va como antiinflamatorio. Es Agua. un rojo, no es que te va a hacer mal en este caso, o sea, no tiene ninguna contraindicación. La chía es una semilla, tiene un montón de propiedades. Ahora, el tema de utilizarla quizás como fuente de omega 3 o pretendiendo que por mucha gente, tengo muchos pacientes, no, yo me levanto y lo primero que hago es desayunar un vaso de agua con chía. Están rompiendo un reposo digestivo creyendo que van a tener un efecto antiinflamatorio y por ahí el cuerpo repara mucho mejor sosteniendo un rato más ese reposo digestivo y no en sí con el agua con chía. El chía se puede agregar en preparaciones, se puede usar para consistencias, tiene otras funciones, pero no realmente ese poder antiinflamatorio. El aporte de omega 3 claramente no te lo vas a tener con una semilla de chía, es muy noble, aporta fibra, en el agua va a generar ese mucílago. Para saciedad ahí.
Sí, pero digo, por eso, por eso es como que ni siquiera lo hacen con el desayuno. Arrancan, alejado de las comidas, un agua con chía. No. Si después se lo querés agregar a un pancake, entonces adentro ayudás a dar consistencia, o la gente vegana lo usa mucho en reemplazo de huevo. Si querés agregarle arriba de los huevitos, si está obviamente hidratada, porque si no en realidad no va a tener efecto. O sea, si yo la chía la consumo entera, pasa de largo. Así fibra. que sí, fibra. Así que sí mejor, digamos, poder procesarla para que poder absorber. Vamos con el nutrientes. segundo de los hábitos. Cardio en ayunas, nos dicen. ¿Qué hacemos con el cardio en ayunas? Recomienda la Nutri, verde, rojo, amarillo. ¿Por qué amarillo? Pensé que iba un verde ahí. No, porque depende. Hay mucha gente que el cardio en ayunas le puede bajar la presión o no está acostumbrado y uno va cebado porque ve que el otro lo hace y un día vas y te puedes sentir mal y no es lo bueno. Entonces, esto es amarillo porque depende y a tener cuidado. No todo el mundo tiene los mismos objetivos. Por ejemplo, yo tengo, no sé, una persona que quizás está en bajo peso o en un peso con poca masa muscular y hace cardio en ayunas, eso no le va a beneficiar porque puede llegar a usar hasta la energía del músculo para generar ese cardio. Entonces, esa persona le recomendaría que desayune. Ahora, una persona con un objetivo de descenso de grasa, que se siente bien, que no le baja la presión, que después hace un buen post-entreno, está muy bueno como estrategia un cardio en ayunas y empezar a ver de poco cómo responde el cuerpo. Adaptar las recomendaciones a cada uno. No son cuestiones generales. Es en vos, en particular, cómo te sienta esa recomendación, ese hábito para poder implementarlo y que tenga realmente el efecto que estás buscando. Hay más hábitos que nos estuvieron mandando. Saltearse comidas. El salteo de comidas. Yo sé que muchas nutris acá pondrían rojo, pero como a mí me gusta llevarla contra el mundo, pongo amarillo. Porque a mí no me parece tan mal saltearse comidas. O sea, a mí me parece muy válido escucharnos y si yo quizás no tengo hambre, no tengo por qué forzar a mi cuerpo en ese momento a hacer una comida. Siempre y cuando eso después no me perjudique. ¿Qué quiere decir? Si yo almorcé tarde y no tengo ganas de merendar, la merienda no es obligatoria. O sea, está perfecto que no la hagas. Ahora, si por no hacer esa ingesta llegan las 7:30, 8 y abrís la heladera y empezás a picotear porque no merendaste, y es contraproducente. Entonces, si sos una persona más ansiosa de picotear o que cena muy tarde, y no te saltees comidas. Si sos una persona que cuando come abundante, que no tiene tanta hambre todo el tiempo, prefiero que hagas menos comidas más completas y no hace falta hacer todas. Criterio, tener criterio en la elección, ver el caso particular. Hay más, reposo digestivo. ¿Qué hacemos con el reposo digestivo? Sale verde. Ese sale. Verde para el reposo digestivo. Verde. Y no es ayuno intermitente. Por eso puse una palabra diferente. ¿Cuál es la diferencia? Porque el ayuno intermitente por ahí sí puede ser un amarillo porque no es para todos. El ayuno intermitente es un protocolo de alimentación en donde tenemos periodos de ingesta y periodos en donde no incorporamos calorías. Y generalmente se empieza a considerar por el efecto a partir de las 13 horas. Hay 13 y 16, que no está mal, pero eso sí es propio a cada cuerpo y el objetivo que está buscando de después activar, no sé, la reparación de células madres, de activar el uso de grasa como fuente de energía. Eso es un tratamiento. De reposo digestivo, ¿de qué estamos hablando? Reposo digestivo es dejar 12 horas entre la última ingesta y la próxima para que los intestinos puedan descansar, para que el cuerpo se pueda ocupar de otras cosas, para que baje la inflamación, para que se regeneren enzimas digestivas. Entonces, eso es algo casi necesario porque el cuerpo no puede estar todo el tiempo ocupándose de la digestión y disparando insulina. Necesitamos que también pasen otras cosas. Entonces eso es algo que recomiendo hacer. De última, probar de a poco, si no es que, si todavía tenés mucha diferencia, pero cenando temprano y desayunando a las 9 de la mañana, sí, ya lo estás haciendo. 12 horas la estás haciendo porque tenés que dormir además. Claro. Hay más de los hábitos que nos estuviste preguntando. Contar calorías. Contar calorías quedó en el pasado, me parece, se prendió la luz roja. Rojo, sí, rojo. Señor. Y acá ni pongo amarillo porque me parece que es algo que sale de foco. O sea, de última, si habría que contar calorías porque en ciertos casos y ciertos objetivos particulares importa, lo tiene que hacer el profesional. O sea, lo tiene que hacer la nutricionista y en base a eso te va a armar un plan. Que una persona que esté con un objetivo, esté contando calorías, midiendo, pesando la comida, no es sano. No es sano para la salud mental y la salud mental es tan importante como la salud física y como el peso corporal. Entonces, tenemos que entender que el objetivo final en realidad está más allá de las calorías, sino en los nutrientes que incorporamos. Y si se considera por una ocasión particular, no sé, deportista de alto rendimiento, una persona que esté buscando que se necesita un plan con cierta energía, ir a un profesional y que el profesional lo adapte y ahí sí te dé las porciones y las combinaciones para hacer. Clarísima, Delphi. ¿Quién es el protagonista del programa? Sos vos. Sos vos, claro que sí. Sos vos con tus preguntas
que nos dejas en el Instagram o utilizando el QR, a ver si sale tu consulta al aire. Aparece el sistema, la va a seleccionar y va a aparecer en cualquier momento. Ahí está. Y nos dice, la insuficiencia renal, ¿da síntomas al principio o solo se descubre en los análisis? ¿La insuficiencia renal es una cuestión solo de análisis o hay clínica, doctor Lapman? Bueno, es muy buena esta pregunta. Saludo a quien la hizo porque realmente vamos a aclarar unos temas. La insuficiencia renal tiene 5 estadios. En el estadio 1 y 2 no hay síntomas. O sea, nada. Puede llegar a tener un deterioro de la función renal, puede tener algo de proteínas, microalbuminuria, puede tener, por ejemplo, nefropatía diabética, puede tener hipertensión. O sea, los síntomas son las enfermedades que generan la enfermedad renal, pero no la enfermedad renal per se. A medida que va avanzando el deterioro de la función renal, o sea que los riñones funcionan menos, filtran menos, se acumulan toxinas, empiezan a aparecer los síntomas de la acumulación de todo esto. Por ejemplo, si filtra menos, se acumula líquido. Entonces, ¿qué aparece? El edema, hinchazón de las piernas, hipertensión, porque hay exceso de agua y sodio. Por ejemplo, puede haber acumulación de urea y creatinina, puede dar temblor, puede haber potasio elevado, puede dar arritmias. Pero eso aparece muy lejano y es cuando llega a veces al consultorio, Milton, el 80% de los pacientes que le he dicho, usted tiene que ir a diálisis, fue la primera consulta que tuvo conmigo. Es de consulta, digamos, lejana. Y esto es muy malo porque lo primero principal, ya entrar, o sea, primera consulta, ir a diálisis es Pero terrible. la gran mayoría de las insuficiencias renales se llega a través de otro cuadro, o sea, es secundario a otra enfermedad de base o es propia del riñón. No, esto es muy importante. La prevención debería hacerla el médico clínico, el médico que hace hipertensión, el médico que hace diabetes tipo 2. Porque la principal causa de ingreso a diálisis es la diabetes tipo 2 y después la segunda es la hipertensión arterial. Así que fíjate que podemos hacer un montón antes para prevenir la progresión de la enfermedad renal. Lo que sucede es que muchas veces o el paciente no se chequeó o el médico no hace hincapié en el riñón y no le da importancia. Entonces es muy importante porque realmente te puedo decir que el 99% de los casos no tendrían que entrar nunca en diálisis, porque hoy con las pautas en el estilo de vida, medicación y algunos suplementos podemos retrasar muchísimo el avance de esta enfermedad. Clarísimo, doctor Gabriel Lapman. Y quiero escuchar a la pediatra, la doctora Evangelina Cueto, sobre la selectividad alimentaria. ¿De qué se trata, Eva, esto? Selectividad alimentaria, un temazo y lo consultan un montón. Se trata de la restricción de algunos alimentos que según la etapa de la vida van a tener una connotación patológica o simplemente van a corresponder a una etapa del desarrollo. ¿Qué sería esto? Niños, niñas, adolescentes que van retirando grupos de alimentos o alimentos puntuales de su plato y con eso repercute o no en la salud, depende de la cuantía de esta retirada, ¿no? Por ejemplo, hay una etapa muy típica, no sé si la recuerdan de sus hijos, entre los 2 y los 5 años, donde se habla de neofobia, es decir, la incapacidad de incorporar nuevos alimentos, sí, o muchas veces alimentos que en la primera etapa de la alimentación complementaria se incorporaban bien, por ejemplo brócoli, y llega un momento que hay una especie de aversión y de retirada. ¿Qué hacer en esa etapa puntual? Seguir ofreciendo los alimentos sin forzar nada y sobre todo que, como digo siempre, en espejo nos vean a los adultos, a las adultas, consumirlos, que no dejen de estar frecuentemente frente a sus ojos este grupo de alimentos que los chicos tienden a correr de su espectro corriente. Para que vean que el padre, la madre, también consume ese alimento que está rechazando. Eso es recontra importante. Somos hábitos y los hábitos también en la infancia se construyen en espejo, como veníamos diciendo. Así que eso es clave. Pero, como decía antes, hay que diferenciar. ¿Esta selectividad, primero, se instala o es transitoria? Es una buena pregunta para hacer y, por supuesto, consultarlo con el pediatra. Si ya está instalada, tenemos que hacernos muchas preguntas. Por supuesto, no tenemos que normalizar que los niños, las niñas pequeñas solo consuman dietas que llamamos blancas, basadas en harina, fideos, que es muy típico, lo digo porque el típico ejemplo es niños que quieren comer solo fideos con manteca, solo fideos, bueno. O la madre que dice, nene no come nada, entonces le doy esto que es lo único que come. Totalmente de acuerdo, a veces incluso y terminamos generando... La enfermedad es ese video, viste, que lo calma con papas fritas al chiquito. Totalmente, ahí ¿no? se construye. Eso es muy importante, no es solo alimentar o esta idea de que el chico, la chica coma algo, sino el qué, ¿no? Los nutrientes
son claves, en este programa se los abordan desde todos los costados y además ya sabemos, cuando faltan en el plato, existen suplementos para distintas etapas de la vida y por supuesto supervisados por, en este caso, el pediatra o la pediatra. ¿Qué pasa también con algunas cuestiones del espectro más patológico? Por ejemplo, sabemos que hay chicos que tienen dificultades en su integración neurosensorial, en un extremo el espectro autista, por ejemplo, donde esa selectividad se puede ver a texturas y a cuestiones que también hay que saber poder trabajar. Por eso la consulta pertinente es importante también. Y en los más grandes, enfocándome en la adolescencia, también existen los trastornos del espectro alimentario, ¿no? De la conducta alimentaria. Pero se pueden, incluso, no siempre, pero prevenir. Si de muy chicos tenemos un vínculo saludable con la alimentación, creo que varias veces me preguntaron sobre cómo intervenir ahí, qué tipo de comentarios hacer como madres, padres. Somos suaves, respetuosos y no dejamos que estos alimentos se corran de su frecuencia diaria, lo más probable es que no generemos trauma y los trastornos de la conducta alimentaria tampoco se instalen más tarde. Si bien es complejo porque estos trastornos son multifactoriales, hay que entender que hay conductas de la familia que aportan a que estas cuestiones no se instalen en la adolescencia. Pero ¿qué hacer? Es la pregunta cuando estamos hablando de un chico que se pone selectivo, por ejemplo, en la adolescencia, sin que esto connote tanta patología. Más vale una cuestión viciada por razones diferentes. Primero, no forzar. Segundo, siempre consultar. Y tercero, echar mano a recursos que también, por suerte, tenemos y, como siempre, conversarlos en el canal del consultorio para tratar de incorporar suplementos en caso de que los necesitemos. Por ejemplo, hay estudios que muestran que el omega 3 está en déficit en la mayoría de los adolescentes. En una etapa que es crucial, ¿por qué? Porque impacta en la salud visual, impacta en la salud cardiovascular, va a disminuir las chances de tener un cuerpo inflamado a largo plazo. Entonces, volverlo a tener en el radar y decir... Y la fuente es pescado. Exacto, imagínate, un chico restrictivo... Bueno, esto pasa también con los adultos, Gaby, que no tenemos aporte de pescado. Hay datos que vos hablabas del consumo de pescado en nuestro país. Claro, el 30% de la población menor de 30 años no consume pescado. No probó el pescado. No probó el pescado, es claro, el directamente porcentaje. ni siquiera Eso lo lo probó. Por eso, reconocer los patrones alimentarios, culturales, sociales, es algo inicial para saber qué tipo de recursos tenemos que sustituir, ¿no? Claro. Lo que dicen es clave y en la adolescencia también podemos usar omega 3 como fuente externa, por ejemplo, en el formato Capscril, que es un formato absorbible, tolerable y que va a generar un impacto muy positivo en la salud de los adolescentes y las adolescentes. Nosotros recomendamos el Capscril como fuente general de aporte de omega 3 por las características propias del aceite de krill. Primero, que permite con menos, con unas cápsulas realmente chicas, poder amables, aportar una cantidad de omega 3 en sangre que sea significativa, que además nos aporta esa cadena que es clave del omega 3, el EPA, con la protección cardiovascular y el DHA a nivel neuronal. Y que el aceite de krill naturalmente tiene otros activos nutricionales más allá del omega 3. Tiene astaxantina, tiene colina, que es clave para el cerebro, y tiene los fosfolípidos que permiten que se absorba mucho más. Por eso, a nivel general, es nuestra recomendación, nuestra fuente de recomendación para suplementar omega 3. Y en nuestro país tenemos la posibilidad de contar con el krill antártico original, que está presente en Capscril y que está disponible en cualquier farmacia del país. Es el krill original, es el krill con el cual se hicieron los estudios de investigación, demostrando que esta fuente derivada del Capscril no solo aumenta los niveles de omega 3, sino nos ayuda a bajar los niveles de inflamación, que está como factor de riesgo en los adultos, también en los adolescentes. Ni hablar en los adolescentes porque, de nuevo, dietas blancas, dietas basadas en ultraprocesados generan un tenor inflamatorio sostenido que, si se inicia en la adolescencia y persiste a lo largo de la vida, ya sabemos a dónde deriva. Pero tenemos placas para resumir. Además, sumaría, Milton, el exceso de omega 6 que consume el adolescente con los ultraprocesados, como para nivelar un poquito con el omega 3. Esto que estás diciendo, todas estas carbograsas están llenas de omega 6 que nos inflaman, ¿no? Y de tan chicos. Vale, bueno, hagamos el resumen de este tema tan importante de la selectividad alimentaria en la infancia y la adolescencia, que es el rechazo persistente de ciertos alimentos o texturas. Suele aparecer entre los 2 y 6 años. ¿Cuándo nos debe preocupar? Si comen muy pocos alimentos, si hay angustia o conflicto al comer, si afecta el crecimiento o la nutrición. Estuvimos viendo además
de identificarlo, alternativas con el qué hacer y de qué manera evitarlos. Entonces veamos la siguiente placa que nos va a ayudar a entender el qué hacer y cómo evitar. Ofrecer variedad sin presión, comer en familia y dar ejemplo. Hablamos del espejo. Repetir con calma los intentos, no presionar. Entonces tenemos que evitar obligar o castigar, preparar un menú aparte, convertir la comida en una cuestión de pelea. Absolutamente. Sí, A veces pasa que termina siendo una pelea. Sí. Y ahí Saquemos. el tema es esto que terminamos hablando, de poder reconocerlo, de poder identificar las deficiencias que puede generar o si hay un trastorno, porque hay una situación que se da cuando la selectividad alimentaria ya está instalada y ahí tenemos que intervenir. También hay una placa que nos va a ayudar a terminar de entender y darle un cierre a este tema tan importante. Veamos esta tercera placa. A ver, está cuando la selectividad alimentaria se instala en la infancia y la adolescencia. El crecimiento requiere todos los macro y micronutrientes esenciales. Esto es fundamental, llevar una alimentación completa y equilibrada. Considerar la suplementación en caso de deficiencia de omega 3, que como vimos, esto es muy amplio. La fuente ideal es el Capscril. Ver y revisar las vitaminas y los minerales, que son los micronutrientes esenciales que tenemos que aportar, y siempre la consulta con los profesionales de la salud para acompañar el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es un sí, tema sí. fundamental. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud. Nos van mandando su propuesta de tema al Instagram o al QR que aparece constantemente en pantalla. Y doctor Lapman, nos metemos ya con su tema. Bueno, vamos a hablar hoy de la vitamina K2. Es interesante esta vitamina. Venimos al centro del estudio, Gaby, a Sí, desarrollarlo, perfecto. porque es un tema fundamental, desconocido por muchos. Es una vitamina esencial que la tenemos que aportar con la alimentación o a partir de la suplementación, que estamos en deficiencia, que lo que se ve es que tenemos muy poco aporte, que era una vitamina que si bien es la última descubierta, no se le daba la importancia que tiene y en las nuevas guías empieza a aparecer con mucha relevancia, sobre todo en los casos de osteoporosis y osteopenia como parte del tratamiento nutricional completo. Exactamente, los estudios provienen generalmente de Japón, donde se consume un alimento que en el occidente, en Argentina, ni se consume o se consume muy poco, que es el natto fermentado, que es donde tiene una gran fuente K2, y se vio que la población japonesa, especialmente la de Tokio y Okinawa, comía esto y tenía menos fracturas, menos eventos cardiovasculares. Fíjate, Mirá este esto. trabajo. Gaby dice, la vitamina K es esa gran desconocida y sin embargo muy importante. Para muchos la vitamina K estaba vinculada simplemente a la coagulación. Y ahí estamos hablando de la vitamina K1. Acá es otra vitamina, es la vitamina K2, que está vinculada a la protección de nuestros huesos y a la protección de nuestro corazón. Exactamente, la vitamina K2, que en Argentina el nutriente, la gente se va a preguntar, bueno, no lo como, la verdad, o para comer la cantidad que tiene el comprimido de K2CADOS, así se consigue en Argentina, porque usted tiene que buscar el original, que es la menaquinona 7, que es K2CADOS, así se consigue esta vitamina, y es muy importante que sepa cuál es la original, porque hay muchas copias, Milton, que son generalmente menaquinona 4, y el problema es que no sirven para lo que nosotros estamos buscando. Esta menaquinona 7, K2CADOS, tiene un efecto doble. Vamos a mostrar un poquito más sobre esta información. Veamos un nuevo estudio justamente con esta forma natural de la vitamina K2 derivada de la menaquinona 7 extraída del natto fermentado. ¿Qué marca estos nuevos estudios? Yo te la vinculaba a la salud cardiovascular y a la protección ósea. Los nuevos trabajos con esta vitamina van mucho más allá de lo que es la protección ósea. Fíjate que la vinculan con una disminución del riesgo de demencia, Alzheimer, una protección de la función renal, hemos estado hablando en el programa de hoy de insuficiencia renal, acción antitumoral, baja de inflamación, mejora calidad de la piel. Cada vez se está investigando más sobre esta vitamina tan importante que tiene efectos que parece ir más allá de solo la cuestión en nuestros huesos y corazón. Claro, para explicarle a la gente es muy importante porque la vitamina K2 tiene un efecto doble. Entonces, como limpia las arterias, para que usted lo entienda, ¿qué quiere decir limpia las arterias? Impide el depósito de calcio a las arterias. La K2 es como un GPS del calcio que agarra el calcio que se absorbe, lo lleva al hueso, potencia el hueso, disminuye la osteopenia, disminuye la osteoporosis
Y a su vez, en las arterias donde se junta el calcio con el colesterol, usted sabe de eso, ahí es donde como que chupa la K2 y saca como una aspiradora ese calcio. Entonces, claro, vas a tener mejor función renal porque el riñón está altamente vascularizado. Y lo otro, o sea, lo que vemos de esta vitamina es que actúa como cofactor. Cofactor. Entonces, hay sustancias que requieren de la vitamina K2 para funcionar. En lo que es riesgo de demencia, de Alzheimer, lo que se vio es que la limpieza de esas placas de beta amiloide que después terminan generando el Alzheimer dependen de la vitamina K2. De esa limpieza requiere de la vitamina K2. No hay la suficiente vitamina K2, bueno, falla ese mecanismo o le cuesta más. Por eso es tan importante para todas estas cuestiones, mucho más allá de lo que es el corazón y huesos. Sí, entonces, mucha gente, sumando a esto, está diciendo, me parece súper interesante, mucha gente está tomando vitamina D3, Milton, porque la tenemos todos muy deficientes. Pero sabemos que la D3 sola no va, es D3 con K2. Entonces, la D3, Gaby, expliquemos, ¿qué hace? Que el calcio se absorba más. Exacto. Entonces, si vos me y estás tenemos contando... generalmente baja. ¿Cuándo es baja? Debajo de 30, para que la gente sepa. La podemos medir, podemos conocer los niveles de vitamina D. En el tratamiento completo de la osteoporosis y osteopenia se incluye el calcio, se incluye la vitamina D y ahora vemos que se incluye la vitamina K2. ¿Por qué es tan importante cuando aportás vitamina D sumar la vitamina K2? Porque esa vitamina D va a hacer que se absorba más calcio y como el doctor Landman nos contó, la vitamina K2 es el GPS del calcio. Exacto. Va a generar que el calcio vaya donde tiene que ir. Exacto, va al hueso y lo fortalece. Así que si tenés que buscar una vitamina K2 con D3, tenés que buscar K2 dúo, CADOS dúo, o sea que tiene K2 y D3 en el mismo comprimido. Vamos con la siguiente placa. Acá está esto, acá está, cómo perfecto. actúa. Evita que el calcio se pegue a las paredes de las arterias, a las paredes internas, al endotelio vascular. Ayuda de esta manera a mejorar el flujo sanguíneo. Exacto. Y por esta acción que mencionaba el doctor Landman, nos ayuda a fortalecer la estructura ósea. Hay muchos trabajos, mucha evidencia y por eso hoy en día fue publicada en la revista The Lancet como parte del tratamiento de la osteoporosis. Exactamente. Entonces, hablamos de la K2 sola, la menaquinal se consigue como CADOS. La K2 dúo, K2 con D3. Y ahora hay gente que toma calcio. Entonces, calcio, D3, todo separado. Existe K2 total, que tiene calcio lácteo, que no es carbonato, que es un calcio mucho más potente. Tiene K2 y D3 en la misma cápsula. Entonces, para simplificar el fortalecimiento óseo, te conviene quizás buscar o hablar con tu médico la K2 total, ¿no? Es una muy buena opción para simplificar los tratamientos. Repasemos, ¿no? En qué casos recomendás el aporte de esta vitamina K2 tan esencial y tan importante. Bueno, en el caso de la K2 simple, siempre la utilizo en todo lo que son placas arterioscleróticas. Todo lo que es placas en las carótidas de menos del 50%, hay mucha evidencia porque hay estudios, por ejemplo, estudios dinamarqueses, estudios holandeses que hablan de que el aporte de vitamina K2 disminuye la incidencia de nuevos casos de infartos. K2 dúo y K2 total la utilizo más que nada en la gente que tiene déficit de D, pero a su vez tiene osteopenia u osteoporosis. Porque hay gente a veces quizás tienen algún hueso osteopenia, otro osteoporosis o los dos osteoporosis. Eso complementa el tratamiento que te dé el médico osteólogo. Así que se consigue como K2 dúo y K2 total. Si ya te desbaja la D, en vez de dar solo D, que podrías darlo, lo ideal es darte K2 con D3 en K2 dúo. Y el K2 total te va a simplificar si ya venís tomando suplementos de calcio, bueno, acá sumás. ¿Cómo se toma? Generalmente se toma por la mañana porque son vitaminas que son liposolubles, entonces necesitan algún alimento como para absorberse completamente. Clarísimo, doctor Gabriel Landman, y las encontrás este tipo de vitaminas en las farmacias. O sea, el farmacéutico que tenés que hablar son de libre venta y se agregan al tratamiento completo. En los casos de osteoporosis y osteopenia no reemplazan, se suman, se agregan para lograr una mayor efectividad en tu tratamiento. Y ustedes son los principales protagonistas de este programa con sus preguntas que nos mandan al Instagram o utilizando el QR. Aparece en pantalla y nos dice: la pediatra le dio hierro a mi bebé de 7 meses. ¿Es verdaderamente necesario darle esas gotas?
pone caras cada vez que le doy las gotas, no Sí. quiere. La escupe. La escupe, Mancha qué los difícil, hobbies. mancha todo. Sí, la bañadera la daba, yo me acuerdo. Claro, buena táctica esa. La realidad es que hay una recomendación universal de suplementar a los niños, a los bebés, específicamente entre los 6 meses y el año, y esto tiene un fundamento que tiene que ver con que coincide con la caída de los depósitos de hierro que la madre le prestó en el pasaje transplacentario, es decir, en el tercer trimestre de gestación, la mamá aporta un pool de hierro a través de la placenta y el bebé nace con este pool. A partir del 6º mes, lentamente estos depósitos empiezan a caer y como estamos en un país que tiene alta incidencia de anemia ferropénica, es decir, por carencia de hierro, en este país tenemos una recomendación general de aporte de hierro a partir de los 6 meses. Por supuesto, dependiendo del caso y las tolerancias, se puede descontracturar un poco la norma, pero es muy importante conocer el estándar nutricional previo de la madre, es decir, en qué condiciones gestó a ese o a esa bebita y por ende con qué aportes de hierro nace esa bebita en cuestión. Y durante el embarazo, fundamental también repasar y revisar los niveles de hierro y el aporte nutricional en esa madre embarazada, porque como nos comentaba la doctora, pasa el hierro Totalmente. de la madre al feto, Hay un entonces es pool ahí. importante controlar los niveles de hierro y el aporte nutricional en la madre. Se nos fue el programa. No, Milton, siempre las malas noticias. Sí, ya está, llegó La al gente final. está del otro Llegó lado. al final. Están las líneas de comunicación abiertas, ¿eh? Ustedes pueden utilizarlas en el momento que quieran. Ahí está nuestro Instagram, donde pueden dejar su pregunta, pueden utilizar el QR. Ahí visitan nuestro sitio web donde pueden informarse y además dejar sus preguntas y que van a ser consideradas para los próximos programas. Nos despedimos. Agradecerles a ustedes su compañía. Nos volvemos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más. ADN Buena Salud.